Hola a todos los que van llegando, la Janina. Hoy en una primera etapa nos vamos a presentar como movimiento. Les vamos a contar desde cuándo funcionamos en Mendoza, cómo fueron los inicios, y después les vamos a ir contando sobre el movimiento nacional y el regional. En este caso, desde nuestra región nos va a estar acompañando hoy nuestro comunicador Federico Fedetello. Así que bueno, en un rato más también Fede se va a sumar, y después al final pueden hacernos preguntas, irnos preguntando, y vamos a tratar de ir respondiendo. Creo que las preguntas hoy seguramente serán para Fede, para que lo puedan conocer, y bueno, aprovechar esta ocasión y este medio para acercarse, para indagar. Y bueno, vamos a empezar entonces. Me voy a presentar. Soy Mónica Chiove, soy profesora de danzas españolas, instructora de danzas folclóricas y también de danza jazz. Estoy en el movimiento federal de danza desde noviembre del año pasado. En noviembre se llevó a cabo una asamblea nacional donde quedó conformado este nuevo movimiento, y se le trató de dar una forma federal, que es nuestro mayor objetivo siempre, tener una representación federal. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar, a conocernos, a conocer cómo estaba armada la estructura. Se alcanzó a hacer una primera asamblea provincial en inicios de marzo, se hizo acá en Mendoza, fue presencial, y bueno, como todos conocemos, después aparece o llega esta pandemia. Entonces, bueno, nuestras asambleas han sido virtuales, así que solamente tuvimos una asamblea nacional, una sola asamblea provincial. Y es verdad, también hemos tenido solo una asamblea presencial nacional. La otra gran asamblea que tuvimos fue la del 29A, durante la jornada que se llevó a cabo también en Instagram, que se llamó Bailando Trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar y les voy a contar un poco cómo está conformado el Movimiento Federal de Danza Mendoza. Les voy a contar la historia. Arrancamos, como les dije, en noviembre, en esa primer asamblea nacional que se hizo en Buenos Aires. Estuvieron presentes por Mendoza Luisa Ginebro y Vilma Rúpolo. En esa ocasión, con la coordinación general de Mariela Ruggeri, se designaron por cada región comunicadores. En nuestro caso, el designado fue Federico Tello, es nuestro comunicador provisorio, ya que estaba planeado hacer el 29 de abril la asamblea en Misiones, la asamblea federal. Y bueno, lamentablemente, por la razón que todos conocemos, no pudo concretarse. Entonces continuamos con esta organización provisoria hasta que pueda concretarse esa asamblea federal presencial. Les cuento que nosotros estamos trabajando por comisiones. Hay 4 comisiones: la de
tratamiento de la ley y la de registro, la de gestión y la de comunicación. Lo que es importante es saber que cualquiera que quiera hoy sumarse a nuestro movimiento puede hacerlo. De hecho, estamos en una construcción, plena construcción, y es fundamental asistirse, o sea, que podamos encontrarnos cada día siendo más, que podamos multiplicar tanto los objetivos como multiplicarnos informándonos, contagiándonos de las necesidades que tenemos, invitando al otro, explicando. Y bueno, para eso hay que ser parte, hay que saber de qué se trata esto, así que están siempre invitados. Tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, el mail, todo para que se acerquen, para que pregunten, para que traten de sumarse. El que quiere tiene totalmente abiertas las puertas. Les quiero contar que en un ratito vamos a tener a Fede, como les decía, Federico Tello. Es abogado, escribano, licenciado en arte danza, es el director legal de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja y también es docente y director de Gires Escénicas, que es el espacio escénico de experimentación no binario de la danza. Como yo le dije a él más temprano hablando, un grosso nuestro comunicador. Estamos muy contentos de tenerlo, de su trabajo. Ha sido impecable, no nos conocíamos. Él quizás, como es del lado del contemporáneo, todo el lado de la danza española, la verdad no nos conocíamos, pero en general desde Mendoza sentimos que estamos muy bien representados, así que nada, qué decir, felices de lo que se está haciendo, conformes de que estamos trabajando y que estamos en el buen camino, y bueno, decirles que esto recién empieza, que necesitamos gente que nos acompañe, que trabaje. Cuando uno trata de defender derechos y estamos luchando por una ley, no se puede hacer entre dos o tres, se necesita mucha fuerza y se necesita mucho número. La comunidad de la danza de Mendoza es muy grande, así que lo que esperamos es que se acerquen y que se entiendan trabajadores también en esta crisis que estamos hoy atravesando. Realmente creo que muchos que no habían prestado atención a eso o a detenerse un ratito a verse, decir qué soy, cómo me siento, qué represento dentro de la red de la danza y del trabajo. Mucha gente no había tomado conciencia, medida de su lugar y hoy sí lo ve porque la necesidad lo ha llevado a verse y a tratar de defenderse. Entonces, esto tiene que ser como no es bueno el modo o el por qué no hemos empezado a ver así, pero bueno, que sirva para entendernos trabajadores y para ayudarnos y crecer como movimiento y como comunidad de la danza, que podamos defender nuestros derechos, que podamos aprender a unirnos, a hermanarnos y a ayudarnos, a escucharnos. Así que bueno, habiendo hecho esta presentación, vamos a ir a Fede. Vamos a ver si por acá arriba yo lo tenía. Lo vamos a invitar. A ver, Fede, si vos vamos a buscarte por aquí.
ahí te estamos invitando, Fede. A ver si estamos. Les cuento que es mi primer vivo siendo moderadora, así que toda una experiencia. Esperándolo a Fede entonces. Recuerden que pueden hacernos preguntas, dejarnos preguntas en el mail. Hola Fede, bienvenido. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bienvenido, Fede. Bueno, gracias por sus palabras. Fede, primero que nada, qué bueno poder hacer esto, qué bueno poder empezar aunque sea de esta forma, a comunicarnos y a conocernos. Así que voy a pedirte que te presentes y que nos cuentes cómo fue tu llegada al movimiento y cómo fue esa primera Asamblea Federal donde cae en vos la representación de ser el comunicador de Cuyo. Bueno, mi nombre es, Federico Tello. Un poco vos te referías a lo que es mi actividad profesional actual, que tiene que ver con esa dualidad de la ley y el arte, que en mi vida parecían irreconciliables y que, bueno, que después los rumbos me han llevado a que eso dialogue armónicamente y, y poder desarrollar y poder pensar, el arte, ¿no? Y la ley en un lugar de comunión. Entonces, hoy mi actividad tiene que ver con eso. Mi formación desde mucho tiempo siempre ha tenido que ver con el arte y con la ley. O sea, yo bailaba desde muy chico, después me encontré con el teatro, ¿no? Y bueno, después entré siempre desde con algunos maestros, desde el sector no formal, si se quiere, y más tarde organizando toda esa dispersión en la academia, pero y la ley ha estado siempre ahí, digamos. Entonces, creo que eso ha hecho que también esa particularidad ha hecho que caiga en el movimiento federal, porque básicamente mi llegada al movimiento federal ha sido creo que un poco en ese orden, en ese sentido. Decir, bueno, de pronto quiénes estaban de La Rioja, porque fue una cuestión muy vertiginosa llegar a la asamblea. Por supuesto que hubo toda una actividad de gestión, pero bueno, con lo que implica organizar una asamblea en ese orden federal, era una gestión gigante. Entonces hay diferentes personas, compañeras, docentes que por ahí más o menos empezamos como en diálogo, caemos en cuenta de que podía participar, caemos, literalmente, caemos con y la secretaria de Cultura, Patricia Llera, que, fue, en lo personal para mí también fue muy significativo ir acompañado de ellas, porque, bueno, Marco es un amigo y un bailarín y un performer con el que he trabajado mucho tiempo, y la secretaria de Cultura ha sido mi eterna partener en danza. O sea, nos conocíamos y nos vinculábamos específicamente desde la danza, y más tarde nos encontramos en este lugar, en estos espacios de gestión. Así que esa llegada del movimiento federal ha sido muy cálida, porque bueno, ha ido como en muy buena compañía, y también encontrarnos con mucha gente de todos lados. Era muy rico la posibilidad también de poder intercambiar. Fue un encuentro que duró 2 días, ¿no? Hemos tenido un espacio para
para el diálogo, para pensar un poco algunos ejes que estaban planteados en relación a los objetivos del movimiento federal, y lo que se planteó, bueno, en ese momento sí se hizo una presentación formal de en ese momento quien se haría cargo, por ese momento, diputado Filmus, pero bueno, pero después, digamos, entendimos de que eso debía seguir, ese espacio de encuentro, debíamos ver la manera de que se sostenga en el tiempo. Entonces surgió esta organización de carácter provisoria, es decir, nos encarguemos de sostener esta comunicación, y eso se materializó en hablar de comunicadores. Por eso, en ese sentido, lo subrayo y lo remarco, ¿no? Esto de la representatividad, y siempre hablamos con el equipo acá en La Rioja que ya no representa a nadie, cada uno se representa a sí mismo, y de todas maneras sé en qué sentido lo decimos, pero bueno, la particularidad de Cuyo, y bueno, con vos, Moni, y con la gente que estamos laburando, estamos realmente en un diálogo bien horizontal, y eso también hace de que mi presencia tenga que ver en ese orden, ¿no? No en un orden de representación de yo hablo por usted, sino siempre tratar de dialogar, aunar. Así que, y bueno, y después de eso, ¿qué vino? Enero, o sea, cierre de academias, donde nos volvemos locos con todo eso, cierre de academias, enero, bueno, acá en La Rioja, enero, se para todo, luego empezar a retomar, cambio, o sea, tenemos en medio un cambio de gobierno, pandemia, o sea, el movimiento federal es muy nuevito como movimiento federal. Digo, federal porque, bueno, vos y un montón de gente que viene laburando hace un montón de tiempo, vienen sosteniendo la lucha, ¿no? O sea, la forma de nombrar y la forma de reorganizar es otra cuestión, pero en sí mismo ese impulso es un poco más viejo. Entonces, digo nuevo esto del movimiento federal, y entonces, bueno, nos estamos encontrando. Y en ese encontrarnos ha sido todo muy vertiginoso, o sea, hasta el día de hoy ha sido así como un laburo, y encima sumado al teletrabajo, hermoso, pero sí, a veces caótico, a veces más organizado, pero bueno, así ha sido como mi encuentro, digamos, con la Asamblea Federal. Y estamos, esto en asamblea permanente, o sea, teníamos pendiente el 29A como un momento para repensar los modos en los que se organizaría también la representación del movimiento federal, y bueno, no se pudo dar ese encuentro, no pudimos tener, bueno, no lo pudimos tener por esta situación, pero bueno, está pendiente, y bueno, seguimos en asamblea, seguimos trabajando. Totalmente. Preguntarte sobre lo que son los objetivos de este movimiento, para que les expliquemos a los que se van llegando y se van sumando, ¿qué pretendemos desde esta organización? Bueno, la organización en sí misma, digamos, no es solamente la ley, o sea, la ley es uno de los, diría, de los 3 objetivos primarios, matrices del Movimiento Federal de Danza. Está, por supuesto, militar y lograr que esta lucha se materialice en la creación de un instituto, o sea, en la posibilidad de tener una legislación, pero también, asimismo, activar los circuitos laborales y las redes de trabajo. Y esto sobre todo porque entendemos de que los procesos legislativos no dependen de la voluntad de las personas a quienes va dirigida, es decir, de las y los trabajadores de la danza. O sea, si fuera por nosotros ya tendríamos la ley. Es todo, ya estaría, hace rato. Sino que tiene que ver con, tiene que ver con una militancia, con una lucha, con un resistir en el discurso, y mientras tanto, ¿qué sucede? Entonces, el circuito laboral, los circuitos laborales que se piensan como objetivo, son una manera también de seguir sosteniendo los vínculos
no solo de los trabajadores independientes de la danza, sino también con las instituciones formales, con las secretarías, con los ministerios de cultura, que son de alguna manera quienes administran recursos y que pueden garantizar también un poco la eficacia de sus circuitos laborales. Y otro de los objetivos también es trabajar en las legislaciones para el fomento de las legislaciones provinciales. Hay provincias que son referentes en esta materia y bueno, que son pioneras en poder tener su legislación provincial, y es también un poco pelear por esa legislación. Es decir, es un largo camino, o sea, los objetivos están pensados en esa tríada, ¿no?, de la ley, los circuitos laborales, y apoyar y fomentar las legislaciones provinciales, porque se entiende que la ley sería una ayuda gigante, pero tiene que ver con todo un proceso, en donde también las gestiones locales puedan entenderlo, en ese mismo sentido que la legislación nacional. Sucede en todos los órdenes, o sea, tenemos una ley de carácter nacional y necesitamos luego pasar por la instancia de reglamentación. No sería este el caso, pero digo, en las provincias también, cada jurisdicción tiene su autonomía y sus contextos y sus particularidades, entonces también se piensan esos tres objetivos, justamente porque se intentan pensar en todos los frentes que hay que cubrir desde la gestión, desde el Movimiento Federal de Danza. Claro. Con respecto a esto que hablabas vos, de los trabajadores y de su concepción y todo eso, hubo algo muy importante que pasó en estos días, que son las reuniones que se mantuvieron con el Chino Sanjurjo, Luis Sanjurjo, que es el director de Industrias Culturales de la Nación. En ese sentido, hemos tenido avances, ¿verdad? Nosotros hemos podido lograr, creo, cosas muy importantes para el sector de la danza. ¿Querés contarnos un poco cuáles han sido esos logros que hemos tenido y que se han dado a partir de las urgencias que se han tenido que atender por la situación de la pandemia, pero bueno, que han sido de una forma poco feliz, pero han sido un medio para tener avances, digamos, dentro de nuestro sector? ¿Querés contarnos un poco cómo fueron esas gestiones? Sí, bueno, ha sido clave poder entrar en contacto, digamos, con industrias culturales, y un poco el resultado de este trabajo del Movimiento Federal ha sido que incluya, ¿no?, que se incluya la danza como sector dentro de industrias culturales, lo cual es clave para empezar a poder generar a partir de estos espacios institucionales políticas públicas. O sea, pensar la danza como sector habilita un montón de otras, o sea, es como el primer paso. A partir de entonces comenzó un diálogo y una posibilidad también de acercamiento, incluso a la diputada. Es decir, ha sido muy oportuno ese encuentro con Luis Sanjurjo, y acá empiezan a aparecer como las figuras que se vuelven fundamentales, aliados fundamentales en la militancia, así como también lo es INAMU. También. Se estaría cortando un poquito, Fede, pero apenas por ahí se estanca. A ver. Ahí estamos bien. Bien. Bueno, independiente, digo, de entrar como sector de danza, también lo que se pide, digamos, desde la institución es también poder entender qué es lo que sucede con el sector. Es decir, nosotros somos quienes tenemos que decirle qué es lo que nos sucede. Entonces se presenta un informe en el marco del ASPO, del aislamiento, sobre sobre la pandemia y sobre cómo está de alguna manera el sector, con datos. Por supuesto que, es información que se va recabando, ¿no?, de quienes van respondiendo a las encuestas, de quienes se van acercando,
Y acá un paréntesis, o sea, digo, es una información que se va recabando y que de a poco se va profundizando en la medida que la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras van entendiendo cuál es su compromiso también cívico, ¿no? Y se van registrando, o sea, por eso el registro es clave en esto, o sea, registrarse es clave porque básicamente es un registro que no se piensa en el orden solo cuantitativo, sino también cualitativo, o sea, entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, quiénes son los trabajadores. Entonces, un poco también la información es el reflejo del resultado de esos registros, de algunas encuestas puntuales que se van haciendo sobre la marcha también, por supuesto con las limitaciones del tiempo que tenemos, porque estamos en la situación de pandemia, de la urgencia, y de pronto la necesidad de generar un informe, que por supuesto en poco tiempo es difícil enviarlo de manera profunda y detallada, pero al mismo tiempo es necesario hacerlo para poder entablar y generar un diálogo y hablar con datos concretos. A través de eso también se generó el compromiso de empezar a pensar en una nomenclatura específica para el sector, o sea, hablando ya en el ámbito, en la cuestión tributaria, ¿no? Sí. Ahora tenemos, o sea, no vamos a tributar como bailarines, no existimos. Es muy loco porque para pagar impuestos sí existimos, pero digo, por ahí entonces, digo, se presenta un informe también a la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos con la intención de que, bueno, de que ellos puedan articular con AFIP, ¿no? Eso está todavía en una instancia de diálogo, todavía se está, digamos, ha quedado el compromiso de seguir generando esa mesa de trabajo para seguir pensando en relación a la forma de tributar del sector de la danza. Bueno, y una de las cuestiones también que ha sido muy oportuna ha sido la posibilidad también desde industrias culturales, la gestión, ¿no?, que se hizo en forma conjunta para poder tener el encuentro con la diputada Carolina Moisés, sí. Quien es actualmente la diputada que junto a su equipo de gestión y de asesoramiento van de alguna manera a trabajar, se ha comprometido en trabajar con el proyecto, con el anteproyecto de ley, de la ley de creación del Instituto Nacional de Danza. Básicamente la posibilidad de estar cercanos y articular con industrias culturales tiene que ver con una posibilidad de un diálogo con las instituciones de orden formal, y eso es el resultado también del trabajo a nivel federal, ¿no? Entender que el proyecto federal, o sea, se va visibilizando como una organización federal, y eso ha sido también un poco lo que ha dejado en claro el 29A. La manera en la que estamos organizados también es una manera de plantar un discurso, de invitar al diálogo, es decir, hay una organización macro, ¿no?, que necesita poner en discusión, y eso de alguna manera nos habilita a la posibilidad de poder entrar en contacto con las instituciones. Eso. Sí, está muy claro lo que nos contás. Yo les voy a contar a los demás, a los que nos están acompañando, que el proyecto hace muy poquito, el 17 de junio, se hizo una entrega del proyecto a la vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que es esta diputada que nombró recién Federico, es la licenciada Carolina Moisés. Esta presentación se hizo, bueno, vía virtual, sabemos, creo que fue por la plataforma Zoom, sí. Y estuvo acompañada la presentación por la coordinación que está de la mano de Mariela Ruggeri, y acompañada también por, tuvo en esa oportunidad, acompañando esta presentación, Luis Sanjurjo, ya explicamos, del Director de Industrias Culturales, y también desde la coordinación, perdón, desde el movimiento, todos los comunicadores
o gran parte de los comunicadores, creo que no estuvieron todos, pero sí, sé que Fede sí estuvo, nuestro comunicador sí estuvo presente ahí en esa presentación. Bueno, ¿qué expectativas hay hoy diferente a las presentaciones que puedan haber habido antes, que sabemos que se ha presentado antes el proyecto y que lamentablemente fue perdiendo estado parlamentario? ¿Qué hace la diferencia de esta presentación a las anteriores, según tu opinión? Sí, bueno, creo hay una de las instancias que queda pendiente es el trabajo desde las regiones. Es decir, ese es el plan, ¿no? Que la región pueda discutir la ley, pueda pensar los aportes. Es una ley, bueno, tiene muchos puntos. Básicamente prevé la creación del INDA y tiene una organización, una estructura que bueno, lo que se pretende en este momento es que, bueno, las regiones puedan plantear valoraciones respecto al proyecto, ¿no? O sea, que de pronto como región se pueda hacer alguna interpretación, estimación y, bueno, y elaborar. Y yo creo que estamos en un momento donde está esta visión federal, o sea, esta organización federal, y en relación a los otros proyectos, es complicado decirlo porque yo lo que siento, ¿no? Es que hay una transparencia en la organización y en la posibilidad de aporte de esa ley, ¿no? O sea, es un proyecto que está abierto. Y como dijiste vos, o sea, está abierto no solo incluso para las personas que estamos visiblemente comunicando en relación a esto, sino a cualquiera. Y ese es el trabajo más difícil que tenemos, bueno, creo que lo hablamos, ¿no? Y lo hablamos. Como el gran desafío que tenemos. Que se vayan sumando y que esa federalización, incluso lo hacemos como esa valoración, que tenemos en nuestra provincia y que pueda extenderse en toda nuestra geografía, que sea toda la provincia de La Rioja, tener referente de todos lugares, bueno, y tener la posibilidad. Entonces creo que siento que hay como una posibilidad federal de poder aportar a esa legislación. En esta dialéctica hay una cuestión también que es real. Hay una oportunidad, ¿no? Hay un interés en entender y presentar el proyecto, y también eso amerita otra dinámica, ¿no? Otra dinámica en la que, bueno, debemos también que poder encontrar ese equilibrio en poder responder a esa posibilidad de tener el tratamiento. Digo, estamos en una época de pandemia, donde históricamente la cultura y el arte está también precarizado en muchos órdenes, y tener hoy la posibilidad en este panorama casi apocalíptico, tener la posibilidad de pensar el tratamiento de una ley, para mí es fantástico y es una oportunidad en la que siento que también tenemos que poder dar cuenta de esa posibilidad, de esa posibilidad de hoy, ¿no? De poder hoy pensar y generar una respuesta, ¿no? Tenemos una diputada, se mostró muy interesada, muy abierta a la posibilidad del debate, y al mismo tiempo que podamos como sector generar un aporte sobre eso y una mirada, me parece de este proyecto, pero está toda la voluntad de poder tratarlo, pensarlo, discutirlo. Bueno. Claro. Y qué bueno que, a ver, un poco como afirmando esta federalidad del movimiento, en esta oportunidad, esto ha venido de la mano de una diputada de Jujuy. Entonces, eso habla de esta horizontalidad que estamos promoviendo en el movimiento hoy, ¿cierto? Sí, sin dudas. Es decir,
Yo ya estaba contento con la posibilidad, digamos, feliz estaba con la posibilidad de que pueda pensarse en un tratamiento de una ley, y bueno, y que de pronto tener una compañera que está más para este lado, está bueno, está bueno. Yo, de todos modos, creo mucho en poder sostener, ¿no? Esta visión de las 8 regiones y en poder, digo, o sea, a ver, no es poder, no, se está habilitando la posibilidad de que se dé esa discusión y ese aporte. Entonces, digo, si hubiese sido probablemente de otra provincia, tendría la misma alegría, sí, por supuesto, es una Seguro. compañera norteña, está muy bueno y también bueno, acá en Cuyo estábamos también muy contentos con esa noticia. Sí, la verdad que sí, que fue algo muy motivador, entendernos que desde el interior también se construye, se aporta, y bueno, la verdad que sí, que fue una grata sorpresa, eh, porque esto, bueno, venía viéndose desde el año pasado. Y yo cuando estuve hace un tiempo hablando con Mariela, bueno, venía de la mano de Daniel Filmus. Después él renuncia y deja como la posta de esto, y bueno, qué bueno que la diputada pueda como retomar aquello que había quedado un poco ahí pendiente a principios de año, a pesar de que, bueno, se nos ha complicado un poco todo, es todo virtual, pero bueno, que se sigue accionando, que se sigue trabajando, eh, muy alentador. Para preguntarte un poquito de la organización del movimiento en Cuyo. Vos como comunicador tenés un gran trabajo, eh, sabemos que tenés como un full time de comunicación, más allá de lo personal. ¿Cómo es el trabajo de un comunicador con la coordinación y con las demás regiones? Eh, es uno de los trabajos, es el trabajo más lindo que he tenido. He Qué trabajado en un bueno. montón de lugares, y, y es el lugar donde más cómodo y donde siento que he fluido más. Eh, digamos, no solo por la gente que forma parte, ¿no?, de toda esta gran organización. No conozco a todos. Voy de a poco conociendo porque es un movimiento muy grande, porque estoy en permanente contacto con comunicadores de las regiones, pero bueno, trabajamos así, ¿no? Existen comunicadores provinciales y de pronto se van expandiendo y aparecen otros comunicados. Es gigante la organización, entonces voy conociendo de a poco a un equipo que es, no sé, me parece que no termina más gigante, y el trabajo es sumamente hermoso, es un trabajo también en algún punto 24/7, porque digo, no estamos organizados, o sea, estamos bien organizados, hay una comunicación que fluye bueno, hablo puntualmente con los comunicadores regionales, pero de pronto surgen oportunidades, alternativas de diálogo con alguna autoridad, eso hay que resolverlo urgente y hay que estar ahí, al pie del cañón, pendiente de esa necesidad y esa posibilidad. Digo, no estamos formalizados en una institución con un horario, ¿no? Como si pensáramos trabajar en la administración pública de, no sé, 8 a 1. No, este es un trabajo que es de todo el día, pero es un trabajo hermoso. Y la comunicación con Cuyo, bueno, es súper buena. Sí, Es doy súper fe, buena. sí, sí, doy fe de Y eso. voy conociendo compañeras y compañeras que vienen militando hace un montón de tiempo, como en tu caso, que me van enseñando un montón de cosas. Yo estoy circunstancialmente de carácter provisorio en este espacio. Seguramente van a venir otras compañeras, otros compañeros que van a estar. Entonces,
digo, para mí es muy importante entender esa lógica, ¿no? De que vamos manejando, democrática, horizontal, poniendo a discusión. Siento que se va conformando una visión muy, muy copada. Y bueno, lo mismo en La Rioja, o sea, lo mismo en La Rioja también tenemos una organización que está creciendo, es un equipo que labura muchísimo, pero muchísimo. Supongo, bueno, y también sé que ustedes laburan un montón porque de pronto nos conectamos y tenemos reunión, asamblea, tuvimos, a veces yo, me acuerdo que una semana me dijeron que eran como 3 reuniones que tuvieron en una semana, una locura. Y laburan un montón, las compañeras en San Juan, también en San Luis, entonces es un trabajo que, nada, cuando voy tomando también conocimiento de lo que se va haciendo, me voy dando cuenta de la dimensión que tiene esto. Y en La Rioja laburamos muy, muy bien, laburamos con compañeros, también con comisiones, también nos vamos organizando con comisiones. Y también son compañeras que están ahí todo el tiempo pensando estrategias, posibilidades, y bueno, estamos en un momento nuevo también para muchos también es la primera posibilidad que tienen de ejercer alguna acción cívica, de pensar también, de pensarse como sujetos políticos. Entonces también estamos como en esa doble dinámica, encontrarnos con lo que hay que hacer en relación a la concretamiento federal y al mismo tiempo reconocerme como un trabajador, reconocerme como un sujeto político, como un ciudadano que ejerce también un derecho en esa doble visión. Entonces también estamos como en un momento de aprendizaje cívico, en el momento en el que estamos también haciendo esta tarea. Entonces, para mí eso lo vuelve muy emocionante. Yo soy parte de otra generación. Yo pertenezco a una generación donde ni ahí estamos en la misma generación, Fede. Bueno, sí, donde ni ahí podíamos pensar, o sea, jamás había considerado lo que hacía un trabajo. Y todo el universo se organizaba para decirme que no era un trabajo. Entonces, entender, hay algo, y sí tengo que decirlo, también hay algo del colectivo feminista que me ha enseñado mucho también sobre cómo organizarme. Hay la manera, las lógicas de debate, de diálogo, de consenso, de toma de decisión, me lo están enseñando. Y eso también para mí es una manera de revisar mis modos de pensar una democracia. Entonces, bueno, nada, yo me siento muy, muy feliz de trabajar en el movimiento y hay días que me siento muy cansado, pero y porque yo supongo que sí, que es muy demandante. Nosotros sentimos esa demanda, a veces por momentos, yo creo que quizás por esta crisis ha sido terrible la demanda por ahí, por momentos, y ni quiero saber ustedes como comunicadores, seguramente ha sido así. Sí, yo creo que elaboramos un montón todos, y no lo digo haciendo ¿no? Como usando una falsa humildad, no, de verdad lo creo porque el equipo, yo hay momentos que estoy en diálogo con comunicadores regionales, pero el equipo, por ejemplo, de La Rioja, las comisiones están laburando, o sea, tienen el grupo en el que nos conectamos, literal, ¿no? Los grupos de WhatsApp ahora se han multiplicado en 1 millón en estos tiempos. Entonces tenemos el grupo donde entramos todos, y después las comisiones. Comisión de comunicación, y de pronto, mientras aparte de la reunión que tenemos entre todos acá, tienen otras reuniones con las comisiones, entonces creo que laburamos un montón todos, lo creo así. Sí, sí, es realidad, es verdad. Fede, un poco pensando en lo que estás contando, qué importante es esta construcción desde las regiones, desde las provincias, conocernos, entendernos cómo trabajamos. Sabemos que la realidad por cada región es diferente, que el territorio es distinto y que hace las diferencias muy importantes, creo yo, que después en una construcción federal tienen su peso, y qué importante conocerlas y trabajar sobre esas.
esas características, ¿no? Vos como nuestro comunicador hoy, ¿cómo ves a la región? ¿Cómo ves a tu región en ese sentido, en esta construcción? ¿Qué es lo que necesitamos hoy urgente? El registro, una ley provincial. En La Rioja se estaba hablando de una ley provincial. Nosotros estamos como queriendo acá en Mendoza también empezar a charlar de eso. ¿Cómo ves todo eso? ¿Es una gran necesidad? Contanos vos tu visión sobre todo esto. Yo creo que, a modo muy personal, creo que también necesitamos tiempo. Independiente de todo lo que dije antes, creo que también necesitamos tiempo como regiones, y esto lo hablamos, también o sea, lo han dicho las compañeras de Cuyo, ¿no? Hay determinada madurez, no sé si hablar de grado de madurez, pero hay determinado entendimiento en relación a lo local que tiene su tiempo. Entonces creo creo que también necesitamos darnos el espacio para que esas cosas sucedan. Digo que sucedan en el sentido de pronto con las compañeras de La Rioja hablamos de una asociación, entonces también estamos pensando, ¿no?, como un paso previo a alguna asociación, ¿no?, a alguna figura jurídica que pueda formalizar también estratégicamente una figura para dialogar con autoridades, con funcionarios, ¿no? No es lo mismo hablar, digo, somos 5 personas que pedimos a esta audiencia hablar, ¿no?, con el nombre de esta asociación. Entonces, estamos también en un proceso. Por ahí vemos que otras regiones tienen, una historia más larga. Cuando hablábamos recién Vilma, ¿no?, y el Festival de Nuevas Tendencias, que es en Mendoza, un montón de tiempo que lo hacen. Entonces también, cada provincia también tiene su historia en relación a sus formas de pensar la danza, a sus disciplinas. El otro día hablábamos había unos compañeros, Bartolina Sisa, es una artista de Jujuy, una amiga que tiene una visión sobre la danza y también refiere como a otras posibilidades de pensar la danza, ¿no? Otras posibilidades que son muy específicas de la región y que probablemente no tienen que ver con el hecho escénico, pero en sí mismo como expresión dancística, sí. Entonces hay algunas cuestiones que siento que necesitan determinado tiempo para que vayamos como alcanzando los lugares que necesitamos alcanzar hoy. Por supuesto que a ver, digo, cuando hablaba al comienzo decía esto del equilibrio de la ley, y por otro lado, organizarnos para pedir esa ley. Y bueno, necesitamos encontrar también el punto medio, porque también lo entiendo, y esto lo digo de modo personal, como una oportunidad. Tenemos la oportunidad de poder debatir sobre esta ley, poder sancionar esta ley, y al mismo tiempo, por ahí quizás la gente, algunos sectores les cuesta, algunos departamentos son mucho más lentos, hay que ir a buscarlos. Entonces creo que necesitamos como región también darnos el tiempo de que la cosa vaya decantando. O sea, nosotros el diálogo con Cuyo lo estamos manteniendo ahora. Lo venimos haciendo, pero van surgiendo también y se va generando también una identidad de la región. Y eso creo que es algo que no se puede forzar. Eso es algo que de alguna manera va surgiendo. Necesita su tiempo, claro, y necesita su tiempo. Formación, sí. Conocimiento, crecimiento. Yo soy muy ansioso, yo por mí que surja todo ya, que se arme ya, que se registren ya, pero entiendo también que eso, y para mí ha sido un proceso, o sea, no sería muy incoherente decir lo contrario, para mí ha sido un proceso también entenderme como trabajador. O sea, para mí mi trabajo era la ley, porque bailar no me daba un mango. Es más, yo laburaba como abogado para pagar esto, para financiar esto que... Totalmente. Entonces, y en ese lugar yo me dormí, me planché, porque nunca pensé en romper ese círculo de trabajar de esto para pagar esto.
Y bueno, hoy lo entiendo, entonces digo, también necesitamos dar yo pienso esto, ¿no? Las academias hoy están organizadas, digo, se están pidiendo los protocolos, estamos en contacto porque es la urgencia por trabajar. Bueno, va a pasar la pandemia, las academias van a volver a trabajar. ¿Y qué va a pasar con el sector? Claro. ¿Cuál es el compromiso también del trabajador en relación a esto? Creo que hay un trabajo que es mucho más profundo que mandarle el link y obligar a que se registre. Es un trabajo de diálogo, así que, bueno. Y en este proceso de reconocimiento obligado, porque esta condición nos obligó, también a analizar un poquito en qué instancia estamos. Hoy podemos decir que muchos que no se aceptaban o no se reconocían como trabajadores lo han hecho, pero qué importante es que se sostengan, porque se ha evidenciado una precariedad abismal que ha asustado en muchos números, vernos en una realidad que era impensada hasta hace poco, donde no se detenía nadie a pensar cómo estábamos, más allá de que sabemos que estábamos mal, que no nos reconocían o que no nos siguen reconociendo, porque seamos realistas, todavía estamos en un camino que recién se inicia y que falta un montón. Pero qué importante que se pueda sostener cuando todo esto pase, se puedan sostener estos nuevos objetivos de mantener las ganas de pelear, porque hoy hay muchas ganas de defender derechos, de buscar reconocimiento, pero después nos acomodamos de nuevo cuando ya estamos trabajando y nos sentimos cómodos y tenemos el ingreso más o menos, y nos olvidamos. Nos olvidamos de acompañar la lucha, nos olvidamos de hacer presencia. Entonces, bueno, que podamos sostenernos en esta lucha, que podamos acompañar el movimiento, que podamos trabajar todo lo que tenemos que trabajar en el territorio por la ley y por nosotros, o sea, por mejorar nuestra actividad, nuestra dignificación y construir. Que me gustaría que nos des como tu mensaje para todos los que hoy están escuchando, que te están conociendo, un poco para cerrar ya hoy la entrevista y dejar la posibilidad, pero vamos a hacer lo siguiente, si te parece vamos a empezar a ver si alguien quiere preguntar algo puntual, quiere salvar sus dudas. Vamos a dejar a ver un ratito y vamos leyendo si alguien quiere preguntar. ¿Les parece? A ver. Yo no sé, pregunto porque no lo hice nunca, ya dije que es mi primer vivo como moderadora aquí, así que no sé, han ido dejando algunas preguntas por allá arriba. Janina nos dice que debemos cerrar. Bueno, vamos a dejar entonces la posibilidad, sí, vamos a dejar la posibilidad de que si hay preguntas que nos quieran hacer y podamos ir respondiendo, tenemos más conversatorios por delante y seguramente a Fede lo vamos a tener en algún otro para hablar de temas más puntuales o más profundos, más profundamente algo en particular. Entonces, acá hay una pregunta que hace Andy y es que, ¿qué opinas de las leyes provinciales de danza? Y, qué pregunta. Son necesarias. Me parece que, a ver, parte del trabajo que está haciendo el movimiento en relación al registro y tener este mapeo es tener también una radiografía cualitativa de la actividad de la danza, o sea, poder entender la singularidad
y poder generar políticas públicas a partir de la singularidad. No, no la podemos generar si no sabemos para quién ni cómo son. Las leyes provinciales creo que pueden de alguna manera reforzar esa dirección, digo, en miras de habitar el propio territorio, qué ley, qué legislación se puede pensar. Digo, o sea, porque dependiendo del territorio, hay lugares donde el folclore habita de una manera muy fuerte, en otros lugares bueno, está mucho más formalizado el trabajo, hay muchos más espacios oficiales, en otros lugares no tanto, entonces creo que la legislación provincial de alguna manera vendría como a pensar la singularidad, o sea, del mismo espacio en el que se habita. Sí, me parece que son necesarias, y de hecho es uno de los objetivos que plantea el Movimiento Federal de Danza, o sea, fomentar y militar también ese impulso y esa posibilidad de la concreción de legislaciones provinciales. Muy bien, bien, respondidísima la pregunta. Bueno, nos quedan apenas unos minutos, Fede, entonces te reitero que nos des tu mensaje final para Cuyo y para la gente que hoy nos está acompañando. Está bien. Ay, me siento como el Papa. Un mensaje final. No soy muy bueno dando mensajes. Pero me parece, digo, en esto, y lo digo a manera personal, para mí es un proceso de reconocerme en esta tarea después de tantos años, de reconocerme como un trabajador. Creo que es un ejercicio necesario. El trabajador de la danza labura, es todólogo, o sea, hacemos de todo, o sea, no contamos con la posibilidad de tener un escenógrafo, un utilero, un vestuarista, un maquillador, alguien que se encarga de la gráfica. Muchas veces todo eso lo hacemos nosotros mismos. Entonces, esto a veces no nos da margen de tiempo para otra cosa. No nos da tiempo probablemente para la reunión de la asamblea que se van a hacer cuando pase todo esto. Pero si no lo hacemos, vamos a salir de la precariedad en la que estamos en la pandemia para volver a laburar en precariedad. Entonces, cuando entendamos de que la única forma de revertir eso tiene que ver con que el sector mismo defienda, no solo a través de like en las redes, sino de alguna manera con esa acción, con la acción concreta de participación, no va a cambiar nada. O sea, no es al revés. Y esto también lo hablaba justo ahí, veía Mariela lo dice mucho, ¿no? No es esto de que de alguna manera tenemos que pensar de que los legisladores, las legisladoras van a pensar, tenemos que exigir eso, es al revés, la dinámica es al revés, o sea, la organización tiene que surgir desde el mismo sector. Perfecto, perfecto y clarísimo. Bueno, Fede, muchas gracias, ha sido impecable tu participación hoy, más que agradecidos. Desde el Movimiento de Mendoza estamos felices, ya lo expresé, y bueno, la propuesta es seguir trabajando, ya que nos conocemos, continuar conociéndonos y ampliar nuestras redes. A todos, lo que les decía más temprano, hay que ser como un tejedor. Se va a cortar, así que digo, crear redes, multiplicar, sería el mensaje que yo les doy. Abrazo, Fede, y bueno, gracias a todos por estar. Vamos a finalizar. Nos vemos en el próximo conversatorio. Abrazo a todos y viva la danza. Gracias. Chau, chau.